A veces los niños dicen cosas que los adultos no quieren escuchar. No porque no puedan entenderlas, sino porque si las oyen, entonces ya no pueden fingir que todo está bien. Mi nombre es Lucía. Tengo 9 años y todavía recuerdo el día en que me atreví a decirlo: mi papá me hizo daño. No lo grité, no lo conté en la escuela, ni siquiera se lo dije a alguien que me pudiera ayudar. Lo susurré, así suavecito como si las palabras pudieran quebrarse en el aire. Fue una noche mientras mi mamá lavaba los trastes. Yo me acerqué sin hacer ruido. Ella tenía las manos mojadas, el cabello recogido, el rostro cansado. El agua corría haciendo ese sonido que a mí siempre me daba calma, pero esa vez no me calmó. Me paré a su lado y lo dije: mamá, papá me hizo daño. Ella no se giró, no preguntó, solo se quedó muy quieta. El chorro de agua seguía cayendo salpicando el fregadero. Por un momento pensé que no me había escuchado. Entonces, sin mirarme, dijo bajito: no digas cosas así. Su voz no era dura, pero tampoco dulce. Era como si tuviera miedo, y yo solo bajé la cabeza. Pero para entender esa noche hay que regresar unas semanas atrás, a los días en que las cosas empezaron a cambiar en mi casa. Nosotros vivíamos en una colonia tranquila con calles polvorientas y árboles flacos que apenas daban sombra. Mi papá se llamaba Esteban. Era mecánico. Mi mamá Laura era enfermera de turno nocturno en el Hospital General. No teníamos lujos, pero tampoco nos faltaba nada. Yo tenía una cama con sábanas rosas, una mochila con dibujos de gatitos y 2 papás que al menos antes se reían de vez en cuando. Recuerdo que mi papá solía contarme cuentos inventados. Decía que cuando él era niño tenía un amigo que era un pez mágico. Yo me reía aunque no le creyera. Me gustaba escucharlo. En el taller tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero en casa me acariciaba la cabeza con ternura. Me hacía sentir protegida, pero un día sin aviso dejó de ir al trabajo. Mamá no dijo mucho, solo que habían cerrado el taller por deudas. Después de eso, papá se quedó más tiempo en casa, dormía hasta tarde. Se enojaba por cualquier cosa, fumaba más y hablaba menos. Las cenas empezaron a ser silenciosas. Mamá servía la comida rápido, papá comía sin levantar la vista y yo aprendí a no preguntar. En las noches, él se sentaba en el sillón con la televisión encendida y una cerveza en la mano. Mamá se iba al hospital antes de las 8. Me daba un beso en la frente y me decía que me portara bien. Yo siempre decía que sí. Una de esas noches me quedé viendo caricaturas en voz bajita. Ya había hecho la tarea. Me había bañado. Todo como debía. Papá me llamó desde el sillón. Me dijo que me sentara con él. Fui despacio. Me senté en la orilla como siempre. Él me miró raro. Me preguntó si lo quería. Le dije que sí. Me abrazó. Olían alcohol. Su mano era grande y al principio solo me tocó el hombro, pero luego bajó. Me acarició la espalda, la cintura. Dijo que no pasaba nada, que era solo un juego, que yo era su niña y que debía confiar en él. Yo me quedé quieta, muy quieta. Sentía un nudo en el estómago. Quise irme, pero me dijo que no. Me dijo que si contaba algo la gente pensaría cosas feas, que las niñas que amaban a su papá sabían guardar secretos. Esa noche dormí con los ojos abiertos, en mi cuarto, a oscuras. Me tapé hasta la cabeza como si eso pudiera borrarlo, pero no se borró. A la mañana siguiente mamá regresó del hospital. Se veía agotada. Me preguntó si todo había estado bien. Yo solo asentí. Papá servía café como si nada. Sonrió incluso. Me dijo: buenos días, princesa, y me acarició la mejilla. Yo me aparté un poco, pero nadie lo notó. Pasaron días. Nada volvió a ser igual. No me volvió a llamar al sillón, pero me miraba raro. Se paraba en la puerta del baño cuando yo estaba dentro. Decía cosas que me hacían sentir incómoda, y yo empecé a encogerme por dentro. En la escuela dejé de hablar. Mis amigas me preguntaban qué me pasaba. No sabía qué decir. Empecé a inventar excusas. Que me dolía la panza, que no había dormido bien, que estaba de malas. Mi maestra, la señorita Mariana, me observaba en silencio.
Un día me tomó del brazo con cuidado y me dijo: Lucía, si algo te molesta puedes contármelo. Yo bajé la mirada. No era molestia, era otra cosa. Una tarde en la clase de arte todos los niños dibujaban a su familia. Unos pintaban casitas, perros, flores. Yo dibujé a 3 personas: una mujer de cabello largo, una niña de trenzas y un hombre pintado todo de gris sin cara. Solo una silueta oscura. La señorita Mariana miró mi dibujo con atención. Me preguntó quién era. Le dije: «Es mi papá». Ella me acarició el hombro. Pero no dijo nada. Después de eso empecé a tener pesadillas. Soñaba que me ahogaba en un cuarto sin ventanas, que gritaba y nadie me oía. Me despertaba sudando. Una noche me levanté al baño y me miré al espejo. Tenía ojeras, la cara pálida. Ya no era la misma niña de antes. Fue entonces cuando decidí decirlo. Esa noche, mientras mamá lavaba los platos, me paré a su lado y lo dije. Despacio, bajito: «Papá me hizo daño». Ella siguió frotando el sartén. Luego se detuvo. El agua seguía corriendo. «¿Cómo que daño?», preguntó. «Cosas que no entiendo», murmuré. Ella se quedó en silencio. Luego suspiró y con voz seca dijo: «Lucía, no inventes. Tu papá te quiere. Está pasando por un momento difícil. No digas cosas feas». Y ahí supe que estaba sola, o al menos eso sentí. Mamá no volvió a mencionar lo que le dije. Terminó de lavar los trastes, se secó las manos en silencio y me mandó a dormir como si nada. Pero yo ya no era la misma. Esa noche me acosté abrazando la almohada con fuerza, los ojos bien abiertos, sintiendo que el mundo se había vuelto más frío. Me repetía que quizás lo había imaginado, que tal vez sí estaba diciendo tonterías. Pero entonces, ¿por qué me dolía tanto? En los días que siguieron el silencio se volvió costumbre. Mamá estaba más callada. Me peinaba como siempre, me metía el lonche en la mochila, me daba un beso en la frente. Pero ya no me miraba igual. Era como si evitara mis ojos, como si tuviera miedo de encontrar algo que no quería ver. Yo fingía también. Fingía que todo estaba bien, que no pasaba nada. Pero por dentro era un torbellino. Papá, en cambio, estaba más tranquilo, como si al no haber consecuencias se sintiera seguro. Me seguía hablando con dulzura enfrente de mi mamá. Me acariciaba la cabeza, me preguntaba cómo me había ido en la escuela. Pero yo ya no respondía. Me volvía pequeña, me escondía en mí misma. ¿Y mamá? Mamá no decía nada. En la escuela las cosas también cambiaron. La señorita Mariana seguía observándome. Cada vez que pasaba por mi banca, me miraba un poco más. A veces me dejaba notitas pequeñas con dibujos de flores o frases como «Estoy aquí». Yo las guardaba en el estuche de colores sin decir palabra. Me hacían sentir un poquito menos sola. Un día, durante el recreo, me senté en una banca cerca de los columpios. No quería jugar. Solo abrazaba las piernas con los brazos. Ismael, un niño de otro grupo, pasó y murmuró algo. No escuché bien, pero sus amigos se rieron. Una niña dijo que parecía que estaba castigada. Yo no contesté, solo me quedé ahí en silencio, como siempre. Esa tarde la señorita Mariana me pidió que me quedara un momento después de clase. Me llevó al rincón de lectura donde había cojines y una lámpara pequeña. Se sentó frente a mí con una libreta cerrada en las piernas. Me ofreció un dulce. Lo acepté. Luego, me dijo con voz muy bajita: «Lucía, hay cosas que duelen y que no tienen nombre, pero a veces cuando se dicen, dejan de ser tan grandes». Yo no supe qué contestar. Solo apreté el dulce en la mano. Ella no insistió. Me acarició el cabello y dijo: «Cuando quieras, puedes contarme». Asentí. Pero no hablé. En casa mamá se mostraba más nerviosa. Miraba mucho el celular. Se encerraba en el baño a llorar bajito, creyendo que no la escuchaba. A veces hablaba por teléfono con alguien y decía frases como: «No puedo con esto, no sé qué hacer, ¿y si me equivoco?». Yo la escuchaba desde el pasillo, abrazando a mi peluche favorito, un osito con un ojo caído y el cuerpo ya deshilado. Una noche, cuando creía que ya estaba dormida, entró a mi cuarto. Me acarició la frente en silencio. Me susurró:
Perdóname, hija, perdóname. Pero nunca dijo por qué. Papá seguía igual. Pasaba horas viendo televisión tomando cerveza. No volvió a tocarme como aquella vez, pero su presencia me incomodaba. Me daba miedo que un día lo hiciera otra vez. Cuando lo veía en la cocina, daba la vuelta. Cuando escuchaba sus pasos en el pasillo, me metía al baño. Aprendí a no respirar fuerte cuando estaba cerca. Era como vivir al lado de un fantasma que aún podía hacerte daño. Una mañana mientras desayunábamos, él dijo algo que me heló la sangre. Estaba de buen humor riéndose de algo que vio en la tele. Mamá servía café. Yo apenas tocaba mi pan. Entonces él, sin mirar a nadie en particular, soltó: los niños a veces inventan cosas, como si vivieran en una novela. Mamá se quedó quieta con la taza en el aire. Yo dejé de masticar. Nadie dijo nada. El comentario flotó en el aire como un veneno invisible. Y luego todo siguió como si nada. Ese mismo día, después de clase, la señorita Mariana me detuvo otra vez. Me dijo que había hablado con la psicóloga de la escuela, que no estaba en problemas, que nadie me iba a regañar. Solo querían asegurarse de que yo estuviera bien. Me llevó a un saloncito pequeño con una mesa baja, juegos de mesa, crayolas y dibujos en las paredes. Ahí me recibió la psicóloga. Se llamaba Rebeca. Era joven, de sonrisa tranquila. Me habló de perritos, de dibujos, de cosas simples. No me preguntó nada feo. Solo me dijo que a veces el cuerpo se siente raro cuando algo le molesta, que a veces los adultos se equivocan y que los niños tienen derecho a decir cómo se sienten. Me pidió que dibujara mi casa. Lo hice, pero no dibujé a papá. Después de eso empecé a verla una vez por semana. Hablábamos poco, yo respondía con monosílabos, pero ella no se rendía. Me contaba cuentos, me dejaba elegir los colores, me regaló una libreta con mariposas. Me dijo que ahí podía escribir todo lo que sintiera. Yo la guardé en mi mochila y por las noches la sacaba a escondidas. Ahí escribí por primera vez lo que no podía decir en voz alta. Me duele la panza cuando está cerca. Me arde el pecho. Me siento sucia. No entiendo por qué me siento así. No entiendo por qué mamá no hizo nada. No entiendo nada. Un día Rebeca me preguntó si podía hablar con mi mamá. Dijo que era importante, que no diría nada que yo no quisiera. Yo dije que sí. Esa misma tarde la citaron. Rebeca la recibió en el mismo salón mientras yo dibujaba en una esquina. No escuché todo, pero vi su cara. Se le descompuso. Cerró los ojos. Se tapó la boca. Dijo: no. No puede ser. Cuando salimos no me regañó. No me preguntó nada. Solo me tomó la mano y caminamos en silencio hasta la casa. Al llegar fue directo a la habitación y se encerró. Yo me quedé en la sala abrazando el osito. Papá no estaba. Había salido. No sabía a dónde ni me importaba. Esa noche mamá me preparó un chocolate caliente. Me dejó ver caricaturas. Me dio un beso en la frente y me dijo: mañana no vas a ir a la escuela, vamos a ir a otro lugar. Yo no pregunté, solo asentí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me creía. Al día siguiente, mamá me vistió con una blusa blanca y un pantalón nuevo que casi nunca me dejaba usar para salir. Me peinó con calma en silencio, haciendo una trenza que no dolía. Luego me puso perfume detrás de las orejas, me acomodó el suéter y me dijo: hoy vamos a un lugar donde te van a ayudar. No supe si me lo decía a mí o a ella misma. El camino fue largo. Íbamos en el camión, ella mirando por la ventana, yo jugando con la cremallera de la mochila. Nadie hablaba. Al bajar, caminamos varias cuadras hasta llegar a un edificio gris sin letreros grandes. Solo una puerta de metal y una placa pequeña que decía: atención integral a la infancia. Adentro todo era más cálido. Colores en las paredes, dibujos de niños, sillones bajitos. Una mujer con gafas y voz suave nos recibió. Se presentó como la licenciada Ramírez. Nos hizo pasar a una sala con juguetes, libros y una mesa pequeña. Mamá se sentó con la espalda recta, como si estuviera en un juicio. Yo me senté a su lado. La licenciada no preguntó de inmediato. Nos ofreció agua, preguntó si teníamos frío. Luego miró a mamá y dijo:
Sabemos que hay algo preocupante. Rebeca ya nos informó. Estamos aquí para proteger a Lucía y también para acompañarla a usted. Mamá bajó la mirada. La vi cerrar los ojos. Cuando los abrió ya estaban húmedos. Yo no quise ignorarlo, dijo. Solo que no podía aceptar que algo así estuviera pasando. La licenciada asintió despacio. A veces el miedo paraliza, pero ahora que está aquí ha dado un paso enorme. Después me llevaron a otro cuarto con una mujer distinta, psicóloga también. Me habló con dulzura. Me preguntó si me gustaban los cuentos. Dije que sí. Me dio uno para leer juntas. Era sobre una niña que tenía una piedrita en el corazón y no sabía cómo sacarla. Me preguntó si yo también sentía una. Le dije que sí. Poco a poco, durante varios días empecé a hablar. No conté todo de golpe. Algunas cosas me costaban, pero dije suficiente. Dije lo del sillón, lo de las manos, lo de las palabras que me hacían sentir sucia. Dije que me daba miedo estar sola con él. Dije que mamá no reaccionó, pero que ahora sí me estaba escuchando. Eso les importó. Después de unas semanas citaron a papá. No le avisaron con tiempo. Solo un día, cuando llegó a casa, encontró a 2 personas esperándolo con una carpeta en la mano. Yo lo vi desde la ventana. Lo vi fruncir el ceño, levantar la voz, hacer un gesto como de burla. Luego, lo vi subir al coche con ellos sin mirar atrás. Mamá se encerró en el baño y vomitó. Yo me quedé sentada en la sala abrazando mi peluche. No sabía si sentirme triste o aliviada. Pasaron días raros, días de preguntas, de firmas de evaluaciones. Me revisaron médicos, me sacaron sangre, me hicieron dibujos para entender si mi cuerpo estaba bien. Todo fue incómodo, pero necesario. Nadie me tocó sin explicarme antes. Nadie me gritó. Nadie me llamó mentirosa. Era la primera vez que sentía que mi palabra valía algo. Mamá comenzó a ir a terapia también. Iba a unas sesiones con otras mujeres, según me dijo. Hablaban de cosas que dolían. A veces regresaba con los ojos hinchados, a veces con más fuerza. Me preparaba cena, me ayudaba con la tarea, me leía un libro antes de dormir. No era perfecta, pero se estaba quedando. Y eso para mí ya era mucho. Una tarde me dijeron que papá no podía regresar a la casa, que por orden de un juez tenía que mantenerse alejado mientras se resolvía todo. Mamá me miró con ojos temblorosos cuando me lo contó. Yo solo pregunté. Para siempre ella no supo qué decir. Esa noche soñé que volvía, que entraba a la casa y yo me escondía en el armario. Me desperté empapada en sudor. Mamá corrió a mi cuarto, me abrazó fuerte. Me dijo que estaba segura, que ya nadie me haría daño. A la mañana siguiente en la escuela todo se sentía diferente. La señorita Mariana me recibió con una sonrisa que no intentaba ocultar su alegría. Me acarició la cabeza y me dijo: «Me alegra verte de regreso». Algunos compañeros me preguntaron dónde había estado. Yo no supe qué responder. Solo dije que me sentía mal, pero que ya estaba mejor. Nadie insistió. Durante el recreo me senté en mi banca de siempre, la misma de antes. Pero esta vez me senté derecha, no encogida. Ismael volvió a pasar. Me miró, no dijo nada, yo tampoco. Pero no me escondí. Empecé a hablar más con Rebeca, ya no solo en terapia. A veces se pasaba por la escuela, me saludaba en los pasillos, me dejaba notas en el cuaderno. Me dijo que escribir lo que sentía era bueno. Así que volví a usar la libreta de mariposas. Esta vez no para decir que no entendía, sino para contar cómo me sentía al sanar. Escribí cosas como: hoy respiré sin miedo, hoy comí sin sentir náuseas, hoy dormí sin pesadillas. No todo era perfecto. Había días malos, días en que me temblaban las manos sin razón, días en que una voz, una sombra, un olor me regresaban al recuerdo. Pero ya no estaba sola. Un sábado, mamá me llevó al parque. Me compró una nieve de limón como cuando era más chica. Nos sentamos en una banca a mirar a los niños jugar. Me miró y dijo: «Te prometo que esta vez sí voy a protegerte. Aunque me cueste, aunque duela». Yo le creí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía volver a ser niña. La licenciada Ramírez nos explicó
que aunque papá ya no vivía con nosotras, el proceso no había terminado. Faltaban declaraciones, revisiones legales, peritajes. A mí me costaba entenderlo. Solo sabía que aún no era libre del todo, que el miedo podía volver en cualquier momento con una llamada, una carta, una sombra en la calle. Un día, mamá me dijo que teníamos que ir a declarar. No sería en un tribunal como en las películas. Era una sala pequeña con cámaras, micrófonos y una persona que escribiría todo lo que dijera. Me prometió que no vería a papá, que estaría en otro lugar. Pero yo igual temblaba. La psicóloga Rebeca me preparó durante días. Me dijo que podía contar todo a mi ritmo, que no estaba obligada a decir nada que no quisiera, pero que si hablaba a otras niñas también podrían estar protegidas. Eso me hizo pensar, no en mí, sino en otras Lucías, otras que quizás aún no hablaban. Y entonces decidí hacerlo. La sala era blanca sin ventanas. La licenciada Ramírez estaba ahí sentada cerca dándome seguridad con su sola presencia. Me dieron un vaso con agua. El micrófono estaba frente a mí. Al principio me costó. La voz no me salía. Pero poco a poco empecé a recordar. Conté lo del sillón, lo del olor a cerveza, las manos que no debía tener ahí. Conté cómo me sentía sucia, cómo me dolía la panza después, cómo mi mamá no reaccionó pero luego sí. Hablé con pausas, con lágrimas, con valentía. Al terminar me sentí ligera, como si hubiera soltado algo muy pesado que llevaba en la espalda. Después vino la parte difícil para mamá. Le tocó declarar también. La llamaron al juzgado para una audiencia preliminar. Yo no fui. Me quedé con Rebeca en la sala de espera jugando con una caja de crayones, pero podía imaginar lo que pasaba. Podía imaginarla parada frente al juez, con los ojos húmedos repitiendo, no lo vi, no lo supe, no quise aceptarlo. Esa noche volvió cansada. Se sentó a la mesa, me sirvió sopa caliente y me miró largo rato sin decir nada. Luego suspiró y dijo, ya no importa lo que hice o no hice antes. Ahora solo importa lo que haga contigo desde hoy. Yo sonreí por dentro. La investigación siguió avanzando. Los informes médicos, los testimonios, todo se iba sumando. Papá tenía abogado. Intentó negar todo al principio. Dijo que yo estaba confundida, que mi madre me llenó la cabeza de ideas, que todo era por venganza. Pero las pruebas eran muchas, y su silencio también decía cosas. Un día mamá recibió una notificación. El juez había determinado que papá no podía acercarse a mí, ni a la casa, ni a la escuela. Se estableció una orden de restricción por tiempo indefinido. Cuando me lo contó, fue como si me quitaran un candado del pecho. Respiré profundo, por fin sin esa sombra encima. En la escuela, mis notas empezaron a mejorar. Volví a participar en clase. Me animé a leer en voz alta. La señorita Mariana me abrazó una tarde y me dijo, estoy orgullosa de ti. Ismael dejó de molestar. Incluso un día me prestó un lápiz sin que se lo pidiera. No nos hicimos amigos, pero al menos ya no tenía miedo de pasar junto a él. Durante una clase de arte, la maestra nos pidió dibujar algo que nos diera esperanza. Yo pinté una niña con alas. No como ángel, sino como alguien que aunque había caído ahora podía levantarse. Puse muchos colores. Le hice el cabello suelto, los ojos grandes. Era yo. Unas semanas después, me citaron en el centro de atención otra vez. Esta vez no era para declarar ni para revisión médica. Era para recibir una noticia. Mamá estaba sentada a mi lado. Ramírez traía una carpeta cerrada. Nos miró con seriedad, pero también con ternura. Lucía, dijo el juez, ya tomó una decisión final. Tu papá no podrá tener contacto contigo por muchos años. Y si algún día llegas a querer hablar con él, eso dependerá solo de ti, nadie más. Mamá me apretó la mano. Yo solo asentí. No lloré, no reí, solo sentí paz. Ramírez continuó. ¿Y tú? Laura está siendo reconocida como única responsable de la custodia. Hemos visto tu cambio. Sabemos que estás presente, que has elegido cuidar a tu hija. Mamá soltó el aire, como si lo hubiera contenido por semanas.
Yo vi cómo sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de alivio. Esa noche hicimos algo que no habíamos hecho en mucho tiempo. Cenamos pizza, vimos una película de dibujos, nos reímos. No hablamos del pasado, solo del presente. Y del helado que prometimos comprar el fin de semana. Pero lo que más recuerdo es que al irme a dormir, mamá se sentó a mi lado, me acarició el cabello y me dijo: «Tú me salvaste, Lucía. Cuando creí que ya no podía, tú me enseñaste cómo». Yo no contesté, solo me acerqué a su pecho y me dormí escuchando su corazón. Pasaron los meses. La vida poco a poco fue tomando un nuevo ritmo. No más llamadas inesperadas. No más visitas al juzgado. Ya no había que mirar por la ventana cada que alguien tocaba la puerta. La casa se volvió un lugar más callado, pero también más seguro. Mamá y yo creamos nuevas rutina. Los viernes hacíamos noche de películas. Los domingos íbamos al mercado por pan dulce y fruta. A veces cocinábamos juntas. Ella me enseñaba recetas que su abuela le había enseñado. Yo aprendí a picar cebolla sin llorar, aunque a veces igual llorábamos. Pero era distinto. Llorar ya no daba miedo. Empecé a escribir más. Llené mi libreta de mariposas con dibujos, poemas, preguntas. Rebeca me regaló otra cuando terminé la primera. Me dijo: «Tu voz vale. Y cuando se escribe, nunca desaparece». Yo le creí. En la escuela me eligieron para representar al grupo en la lectura del Día del Niño. Leí un fragmento de un cuento que hablaba de una niña que encuentra el valor en medio del bosque. Todos aplaudieron. La señorita Mariana tenía los ojos brillosos. Mamá también estaba ahí. Me hizo un gesto con los pulgares arriba desde el fondo del auditorio. Una tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, mamá me preguntó si recordaba la primera vez que le dije lo que me había hecho papá. Le respondí que sí, que fue en la cocina mientras lavaba los trastes. Me miró y dijo: «Nunca me lo voy a perdonar, pero voy a pasar el resto de mi vida cuidando que nunca más tengas que decir algo así». Yo no supe qué decirle, así que solo tomé su mano. Y la apreté fuerte. Los recuerdos no se van. A veces vuelven sin avisar. Un olor, un sonido o una frase. Me pasa así, pero ya no me paraliza. Ahora sé que eso también es parte de sanar. Recordar sin hundirse. Nombrar sin miedo. Decir lo que pasó sin vergüenza. Porque no fue mi culpa, nunca lo fue. Ramírez dejó de visitarnos cada semana, pero de vez en cuando llamaba. Solo para saber cómo estábamos. Nos dijo que había muchas niñas como yo, pero que no todas encontraban adultos que las escucharan. Que ojalá más profesoras como Mariana, más psicólogas como Rebeca, más madres valientes existieran. Yo pensé que tal vez algún día yo también podría ser alguien que escuche. Una noche, mientras hacía la tarea, mamá me preguntó: «¿Tú qué quieres ser de grande?». Pensé un rato. Antes quería ser veterinaria, después enfermera. Pero esa noche le dije algo distinto. Quiero ayudar a los niños que no pueden hablar, como yo. Mamá sonrió con tristeza y orgullo al mismo tiempo. Entonces serás grande, Lucía, muy grande. El cuarto que antes me parecía una cárcel ahora era mío otra vez. Volví a poner dibujos en las paredes. Pegaba frases que me gustaban, palabras que me daban fuerza. Tenía mi estante de libros, mi peluche viejo y una lámpara que mamá me compró en la feria. Por las noches ya no dormía con la luz encendida, solo con la puerta un poco abierta, por si me despertaba y quería llamarla, pero casi nunca pasaba. El proceso no solo me cambió a mí, cambió a mamá también. Empezó a reunirse con otras mujeres madres como ella, que habían pasado por cosas parecidas. A veces la escuchaba hablar por teléfono, aconsejando con firmeza, pero con ternura. «Créeles», decía, «aunque no sepas qué hacer, créeles». Me gustaba escucharla así. Un día Rebeca me pidió un favor. Me preguntó si quería compartir mi historia de forma anónima para una charla con otros adultos. Al principio me dio miedo, pero luego entendí que no tenía que contarlo todo. Solo una parte, solo lo suficiente para que otras personas supieran qué se siente cuando un niño habla.
y nadie escucha. Escribí un pequeño texto con ayuda de Rebeca. Lo leí en voz alta, luego se grabó con otra niña. Yo elegí no mostrar mi rostro, aún no era el momento, pero al oír mi voz grabada diciendo lo que antes no podía ni pensar algo dentro de mí, sanó un poco más. Mi nombre es Lucía. A los 9 años dije que mi papá me había hecho daño. Mi mamá no reaccionó como esperaba, pero después sí, y eso me salvó. Rebeca me miró al terminar la grabación. Solo dijo, orgullosa no es suficiente, gracias por tu valor. La vida siguió, con exámenes de matemáticas, con tareas difíciles, con cumpleaños en el salón, con risas verdaderas. No todo fue perfecto, pero aprendí que no tiene que serlo para que esté bien. Ahora tengo 10 años. Un año no parece mucho, pero para mí lo cambió todo. En un año pasé del silencio al sonido, del miedo a la palabra, de la oscuridad a una luz suave que ya no me quema, solo me acompaña. Mi nombre es Lucía. Y esta vez sí me escucharon.